Lo que quieras. Bueno, Enan, para mí, ya te lo he dicho cuando nos hemos visto la primera vez, para mí como alemana siempre es como súper especial tener contacto con judíos porque casi durante mi infancia y juventud no he tenido solamente a través de unas prácticas en un periódico en Nueva York y siempre me entra, no sé, un sentimiento de mucho, no puedo describirlo, pero de culpabilidad, no puedo evitarlo, aunque aquí en España siempre me dicen que no hay que tenerlo y es algo que mi generación creo que lo tenemos. Aún así, para nosotros o para mí, lo del gobierno de Israel siempre ha sido algo diferente. ¿Cómo ha sido para ti el 7 de octubre? ¿Cómo lo has Ujú. vivido tú? ¿Y qué ha cambiado para ti? Cambiar cambió todo. Eh, Desde el punto o sea, te respondo de atrás para adelante. O sea, cambió todo porque empecé a entender la Alemania del 33, ¿sí? La Alemania del 37. Si bien lo que decías, tu generación tiene una sensación de culpabilidad de la cual no es responsable, porque ni habían nacido cuando pasó o todo lo que ocurrió durante la Alemania nazi. Pero lo importante es tener memoria, no culpa. Eh, ¿Y por qué me remite a eso? Porque cuando en Alemania y luego se fue expandiendo por el resto de toda Europa, eh, porque no solamente Alemania pagó las culpas de ser el ejecutante de las cosas, pero hay países Mm. que han sido más virulentamente antisemitas y colaboracionistas que los alemanes y nunca purgaron sus culpas por considerarse víctimas. Muy pocos gritaban. Algunos, la mayoría permanecía totalmente pasiva y un grupo importante apoyaba. Después del 7 de octubre y pensando que el mundo había cambiado, que habíamos después evolucionado después de la Shoah y de todo lo que el sufrimiento que le costó, no solo al pueblo judío, sino al mundo entero, una guerra así, te das cuenta que no cambió nada. Y el mundo, unos pocos gritan, la mayoría permanece pasivo, hasta justificando, y a otra parte sale virulentamente a decir que está bien y que se queda. Perdona, perdona, claro que estáis viviendo este conflicto desde el día uno, ¿no? El día uno de la creación em, de Israel, del Estado israelí, se ha vivido de una manera. Dentro quizás se ha sentido seguro, pero se sabía fuera están muchos enemigos, ¿no? Em, ¿Cómo se puede solucionar este problema? Claro, en el lado de los palestinos también sienten esto y hay poderes, quizás en los dos lados, quizás más en el lado árabe o islámico, que están forzando esos pensamientos. ¿Qué solución hay? Porque al final lo único que yo veo es lo que yo practico también para mí mismo, para entender, realmente estar siempre abierto a escuchar al otro y aunque sus ideas son totalmente diferentes a las mías y sus creencias. Eh, Muchas cuestiones, o sea, no hay otra solución que no sean dos estados, pero dos estados comandados por con ideas de estado, o sea, con ideas de un país, de manejar un país, y eso implica respetar a sus vecinos. Israel ha firmado la paz con todo aquel que ha querido firmarla. O sea, no es un país que haya sido anti-paz. Desde el primer Mm. día lo fue.
y la ha firmado con Egipto, la ha firmado con Jordania, me voy a olvidar alguno en el camino. La ha firmado justamente con la autoridad palestina en los 90, la ha firmado últimamente con los Emiratos, con Bahrein, con Marruecos, o sea, con un montón de Ya, países, ¿sí? ya, Y se han intentado muchas soluciones, o sea, desde el primer día es de la cierto. partición de Palestina, se han intentado muchísimas soluciones. Pero acá creo que estamos viendo el problema como algo, como ver cómo resolvemos el problema de un grano cuando tenemos un sarpullido completo. Entonces, el problema no es el grano que tengo aquí, es el sarpullido. Y el problema no es entre los israelíes y los palestinos. Acá hay una cuestión geopolítica, religiosa y de política muy fuerte. O sea, los israelíes y los palestinos son los inútiles útiles, no son la causa del problema. Acá tenés una guerra entre chiitas y sunitas, impresionantemente grande en todo el Medio Bien. Oriente. Entonces, este ataque del 7 de octubre está totalmente relacionado con la certera posibilidad de que Arabia Saudí firmara un acuerdo de paz con Israel y relaciones bilaterales. E Irán no lo quería permitir. Entonces el fogoneo de este 7 de octubre era boicotear eso. Pero los saudíes dijeron claramente, todos siguen al mismo lugar. Y cuando te muestra una cosa así, cuando la postura saudí fue siempre muy crítica, es porque acá hay otra cosa por detrás. Por eso los Hutus están atacando desde Yemen, también que fueron los grandes desestabilizadores de los saudíes. O sea, estamos viendo una cuestión interna del Islam, que Irán no es un país, Irán es un imperio, y lo fue siempre. Su mentalidad es imperialista, tan imperialista como lo es Rusia y como lo es Estados Unidos. Son imperialistas, y su imperio y su centro de control tiene que ver con el Medio Oriente. No busca controlar Japón, Irán, ni el sur de África. Su lugar de injerencia es el Medio Oriente. Y el otro gran imperio que también quiere controlar Medio Oriente es Turquía. Entonces ahí hay una batalla de pujas internas que llevan a querer mostrar quién tiene el control por sobre los otros. Y los saudíes tienen esa puja también de poder, si bien no son diferentes las cuestiones. Y eso es un problema muy grande. Ya lo dijo Huntington en su momento, que hay un choque de civilizaciones. O sea, entre el mundo musulmán y el mundo cristiano. El avance constante del mundo cristiano, del mundo musulmán hacia Europa, es impresionantemente grande. Y el primer bastión que hay que barrer es Israel. Y claro, el gobierno alemán tiene un problema porque la extrema derecha en Alemania dice exactamente lo que dices tú. Es que la extrema derecha en Alemania ya no es antisemita. Ujú. Son islamófobos y es un, claro, yo lo veo las dos cosas y no quiero que se persigue nadie, ni judíos, ni árabes, ni mujeres, Ni ni nadie, hombres, ni menos nadie. discapacitados y realmente veo que todos los problemas del mundo ahora quizás es lo que nuestro castigo como alemanes se encuentran ahora en Alemania. Se está hundiendo todo, la economía, la sociedad, la política, porque hemos acogido, ¿no? Hemos acogido y acogido culturas, no sabíamos integrales, y ahora este conflicto que hay entre Israel y los palestinos lo vivimos directamente con todos sus peligros para la comunidad judía y también para los palestinos. Ahí. Mira, estoy de acuerdo. Como argentino, estoy acostumbrado a vivir en una sociedad que se ha dedicado a recibir, y más que nada mi ciudad, Buenos Aires, pero en general en todo el país, millones y millones y millones de inmigrantes. ¿Sí? De europea, en general nunca lo estuvo, porque fueron culturas que tenían tradiciones centenarias, milenarias.
¿sí? Porque fueron pueblos que vivieron en ese lugar durante... En Argentina, más allá de toda la matanza que hubo de los pueblos originarios, la mayoría es una población europea que fue llegando, entonces es un poquito... Nadie era de ningún lugar. O sea, si buscabas un argentino puro que tuviera 300 años viviendo la familia en el país, no encontraba tres. Si rascás en tu familia, seguramente tenías familiares por 600 años viviendo en Alemania. Entonces, esas culturas, cuando tienen otras culturas que están llegando, sienten, y especialmente lo que vos decís en la parte de la ultraderecha, sienten el miedo a perder sus costumbres. La presión de esa exigencia a decir, no, tú tienes que cambiar, no yo. Yo no me, los inmigrantes en Argentina se Bien. adaptaban y se fusionaban entre sí y creaban una nueva sociedad. Los países europeos lo que están viendo es atacadas sus costumbres. Entonces, lamentable, y aparte con una virulencia y atentados que se han generado en diferentes países de Europa, provenientes de cuestiones internas. Ya no era que venía, como en el caso de Argentina, que vino Hezbollah a hacer un atentado en Argentina. No, las células ya eran internas. Estados Unidos es como Argentina, está acostumbrado a haber recibido millones y millones y millones de inmigrantes, donde el ser estadounidense o el ser argentino se forjó en base a la migración. Pues lo único bonito de todo esto es, de todo lo que ha pasado, lo único bonito para mí es que Alemania hoy es diferente. Y creo que realmente es diferente en muchas, y es increíble el cambio que se ha hecho. Entonces yo creo que sí es posible superar también este odio y hemos estado a punto, ¿no? Con Arabia Saudí firmando, joder, con Arabia Saudí, ¿no? Firmando un acuerdo de paz y con Marruecos, que me han sorprendido también mucho. Creo que se puede retomar. ¿Tú no crees después de esta guerra se puede retomar? Yo creo que con Arabia Saudí se va a retomar. O sea, los árabes Sí. han sido muy claros durante todo este conflicto. Todos siguen en el mismo Ajá. lugar que lo dejamos. ¿Sí? Ok. Todos tienen muy en claro que este es el momento y que esto es una lección contra Hamas y que hay que terminar con el terrorismo, que el terrorismo no puede triunfar. Lamentablemente, Hamas utiliza la población civil como un escudo para defenderse. Se esconden ellos en los túneles, pero la población civil la dejan arriba. Y si uno cuidara a su población, irían todos a los búnkers, irían todos a los túneles. Pero ellos no quieren eso. Ellos quieren la destrucción. No le importa el costo de la vida humana de quien sea. Entonces, creo que todos están esperando la erradicación de Hamas. No va a ser total porque sus líderes viven en el exterior, pero por lo menos operativamente que ya no pueda existir. Ojalá, o sea, la salida va a ser muy difícil. Ojalá que luego pueda haber algún movimiento o local de Gaza o que la propia autoridad palestina pueda tomar control de Gaza y reconstruirse correctamente y que vuelvan las cosas a su lugar y que ojalá el proceso de paz incluya a los demás países. O sea, que el paso de conseguir una paz con Arabia Saudí sea el paso para que otros países que tenían algunas dudas, algunos pequeños países y otros más grandes, den el paso adelante y puedan avanzar y lentamente de a uno, de a varios, de a muchos, cuanto más mejor, eso avance. La presión sobre la situación palestino-israelí va a sufrir una presión mayor para que se solucione. Estamos hablando de Medio Oriente y el Oriente Próximo. Hay esas posibilidades de explotar gas que pueden cambiar muchísimas cosas a nivel ¿Sí? eh, Geoestratégico, sí. estratégicamente. Y creo que cuando veo a las mujeres en Irán que realmente chapo, cuántos se han muerto ya por realmente rebelarse y me parece increíble. Yo no sé lo que yo haría cuando me viera ahí.
Pero me parece increíble y yo creo que a un momento dado esto va a explotar, algo va a pasar. Ojalá, pero hay mucha incongruencia política. O sea, la izquierda, que es la que más está atacando a Israel y todo, no la ves protestar justamente por estas cuestiones. No la ves salir a encolumnarse con las mujeres iraníes. No sé, cuando pide por los derechos de la mujer y la igualdad de las mujeres y todo lo que tiene que ver con el mundo feminismo. Son cosas enfrentadas, hay cosas que no cierran. Entonces, es uno de los grandes problemas del mundo. Por eso hablaba de que tiene un trasfondo mucho más grande que israelíes y palestinos. Tiene que ver con cuestiones ideológicas, con cuestiones políticas, con cuestiones religiosas, geopolíticas. O sea, hay mucho en juego acá y esta es una pieza del ajedrez más de una partida que hay que mirarla muy de arriba, muy de arriba. Si nos ponemos en el detalle de el alfil se movió para acá o la torre para el otro lado, nos estamos perdiendo la partida completa y lo peor es que nos van a Mm, ganar. ya, ya, ya. Eh, Bueno, por último, dinos, se va a acabar la guerra? ¿Qué piensas tú? ¿Qué se discute en los círculos es muy difícil. judíos sobre Mira, ese tema? ¿Se sabe algo de...? Israel no está acostumbrado a guerras largas. Ninguna de todas las guerras que combatió en su historia fueron largas. La del 48 fue corta, la del 57 fue corta, la del 67 fue corta, 73 fue corta, 82 fue corta. O sea, siempre fueron cortas, un par de meses. Esta va a llevar tiempo y la realidad es que la economía israelí no aguanta una guerra muy larga. No es una economía. Todos piensan que estamos hablando de Estados Unidos. No lo es. O sea, tener 300.000 reservistas movilizados son 300.000 personas en una población de 7 millones de personas es un montón. Y joven, es mano de obra de Ya. trabajo. O sea, hay que reemplazarla. O sea, lo que implica los gastos de llevar una guerra adelante es muy fuerte. Entonces, eso es una presión muy grande para que la velocidad de lo que está haciendo sea lo más rápido posible, porque aguantar todo eso, incluso quedarse en Gaza hasta estabilizarla, implica también un gasto muy grande para Israel. Entonces, no creo que sea una cuestión que vaya a durar muchísimo tiempo. Esperemos que termine cuanto antes y que te decís cuándo va a terminar, creo que ni el propio jefe de Estado Mayor del ejército israelí lo sabe. Nadie tiene esa fecha. No, nadie, ni nadie se ha puesto una meta. De decir, bueno, al 31 de diciembre terminamos. Bueno, ya están hablando de lo que se debe hacer después. Netanyahu está Bueno, empezando ese es debate. que el problema grande y por lo que se tardó para entrar fue, el problema no es entrar, sino cómo salir. Y entonces Ya. ese es el eje central de ver cómo se, que es lo que hablábamos antes. ¿Quién se va a hacer cargo de Gaza? Porque si vuelve jamás, estamos en el mismo lugar que antes. ¿Y él va a sobrevivir, Netanyahu? También es la otra duda. ¿Qué va a pasar con la posguerra israelí cuando todas esas internas y peleas que existían antes de la guerra, bueno, vuelvan ya está, una vez que termine la guerra, volvemos a la realidad. ¿Qué va a pasar a partir de ahí? No lo sé, también dependerá cómo salga, el costo de salida, todo, o sea, va a depender de muchísimas cosas, la Mm. situación en la que está Israel, económica, financiera, mucho. O sea, seguramente va a haber un cambio, no sé si va a caer su gobierno o si va a caer y como sistema parlamentario va a volver a ganar, o no lo sé, es muy difícil Mm. saberlo, porque vuelvo, tampoco sabemos cuándo va a pasar eso. Ya, ya. Bueno, muchísimas gracias, Enan. Bueno, un beso. Chao, Enan. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.